compartir eso. Pensaba en algo del Día del Papá, pero descubrí algo en el libro de Hechos que quiero compartirlo con ustedes, ¿ya? Así que sí, ese mensaje del Día del Papá lo voy a tener que guardar para el próximo año, ¿ya? Y es este pasaje que aparece en pantalla, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. ¿Alguien puede leerlo, una sola persona, para ir más rápido? Un voluntario. Ya, por favor. Ya, yo lo leo entonces. Dice, ahí para seguir esa versión. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, gracias. Bueno, quise tomar ese pasaje porque la verdad es que quiero enfocar la estructura del libro de Hechos. Pero para enfocar la estructura primero hay que ver algunos de los pasajes y me pareció que este era el más representativo. ¿Cómo creció en la iglesia en el primer siglo? Le llaman la iglesia primogénita ahora, ¿no? La iglesia primitiva antes, ahora los teólogos cambian el nombre y les ponen más complicadas las cosas. Primigenia, la iglesia primigenia, del primer siglo. ¿Cómo logró crecer que en menos de 300 años afectó todo un imperio? No tenían seminarios, tampoco tenían iglesias, se juntaban en casa. Y por ahí se juntaban en el templo en el momento de la oración, hasta que el cristianismo comenzó a dar evidencia de una diferencia con el judaísmo. Ahí comenzó la persecución. En tanto lo veían como una secta dentro del judaísmo, nadie los persiguió, porque el judaísmo era aceptado dentro del Imperio Romano. ¿Cómo pudieron crecer ellos con persecución? Sin seminario. No había los medios de comunicación que tenemos hoy en día. El teléfono está ahí, la computación. No había los medios de locomoción que tenemos hoy día. Hoy en día se va a recibir una misionera, va a viajar en avión. Generalmente los cristianos viajamos en clase de business, ¿no? De turistas, sí. Pero es mucho más cómodo que andar arriba de una mula, ¿no? Sin buses, y sin embargo, ¿qué había en ellos? Bueno, todos sabemos que recibiréis el Espíritu Santo, y cuando, etcétera. Eso lo sabemos. O sea, hay un poder sobrenatural en ellos. Pero eso no cambió la estructura humana. ¿Ya? No, había un poder, pero ese poder tiene que moverse en personas, como dice Pablo, de barro, ¿no? Vasijas de barro. Así que eso también levanta que a veces vamos a tener ciertas posiciones y aún así la iglesia crece. Vamos a recibir persecución del Estado, en algunos países se está dando, y si el asunto se va exacerbando acá, con el asunto ideológico, es muy probable que nos comiencen a limitar. Pero esta iglesia tuvo problemas más grandes, y aparte de eso, la composición de los miembros. Si yo le pusiera a usted, hiciéramos un grupo para escoger 12 personas que pudieran comenzar una religión
transnacional que llegara a todo el mundo, ¿a quién escogería usted? ¿A quién escogería yo? Pero mire la calidad del equipo. Simón Pedro era emocionalmente inestable, ¿o no? Las salidas que tiene. Andrés se ve en algunos momentos medio débil de carácter en cuanto al liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, pusieron sus intereses primero antes que el reino. Le pidieron a Jesús, oye Jesús, cuando tú estés reinando, que yo esté a la derecha. Mire, ellos estaban interesados en otras cosas. Mateo, todo el mundo lo aborrecía porque cobraba impuestos a los judíos para entregárselo a los romanos. Y aparte de eso tenía una pequeña guardia de soldados en caso que se le negaran pagar los impuestos. Y después está en el grupo de los santos. ¿Y qué decir de Simón? Simón el celote. Ya era un revolucionario. Mire, un capitalista, Mateo, y un revolucionario juntos en el grupo. ¿Cómo podrían haberse llevado bien? Bueno, tal vez el que tiene más mérito humanamente es uno que fue muy diplomático, fue astuto para los negocios, con buenos contactos entre la casta sacerdotal, se llama Judas Iscariote. Con ese equipo, ¿a dónde llegamos? Yo a veces pregunto, Señor, ¿qué encontraste en los discípulos? Bueno, tal vez la pregunta mejor sería, ¿qué encontraste en mí para hacerme pastor? Y cuando pienso en eso, ya, ahí lo entiendo. Es solo la gracia de Dios. ¿Ya? Así que, pero mire, el libro de Hechos muestra un crecimiento impresionante. En Hechos capítulo 2, después del sermón de Pedro, 3.000 se convierten. Después, Hechos 4, el número de creyentes creció a 5.000. Hechos 6, y aquellos días como crecía el número de los discípulos, Hechos 6, 7, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 9, 31, la iglesia se expandió por Judea, Galilea, Samaria, creciendo en paz, fortalecida por el Espíritu Santo. Algunos dicen que el título del libro de Hechos está mal puesto. ¿Cómo se llama? Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos apóstoles aparecen ahí? Se pierden los apóstoles. Debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque tiene el Espíritu Santo desde el inicio hasta el final, guiando, moviendo, dirigiendo. De repente viene esa idea, ¿no? Ya, después dice en el 12, pero la palabra del Señor crecía. En el 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este crecimiento no solo fue numérico, también espiritual. Si había ese tipo de crecimiento, uno podría pensar, oye, las cosas van viento en popa. Nos equivocamos. Porque ese crecimiento también tiene una estructura, y es lo que quiero compartir del libro de Hechos. Hay una estructura en el libro. Y la intención del autor, en este caso Lucas, asociamos el Evangelio de Lucas, por la introducción, con el libro de Hechos. Los dos están enviados a la misma persona, un tal Teófilo, que tiene que haber sido una persona de alto vuelo que tal vez financió a Lucas, ¿ya? Para que hiciera el trabajo de investigación y todo eso. Entonces, la intención de Lucas era mostrar lo que hizo Jesús y después mostrar cómo comenzó este movimiento llamado iglesia. Sin ese testimonio, nosotros no sabríamos cómo llegó la iglesia. Pero ahí hay un nexo en todo lo demás, por eso es muy importante. Pero hay una estructura intencionada en Lucas al escribirlo. Él quiere mostrar algo a Teófilo, quiere mostrar algo a los hermanos que van a leer esto, y probablemente la idea era leer Lucas y el libro de Hechos juntos, ¿ya? A continuación. Ahí está en la Biblia diferente, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero la idea, pienso yo, del autor era leer ambos, el testimonio de cómo el reino de Dios inicia y cómo la iglesia comienza. Ahora, entonces aquí hay una dificultad que se presenta. Había un mapa, ¿sí? Los primeros
los primeros 300 años de la iglesia. Todo lo que está en rojo fue lo que creció. Bueno, hay una iglesia en Chile que celebró hace poco los 100 años. Bueno, y a lo mejor yo vengo de una iglesia así también. Pero en 100 años se ha diluido. ¿Qué ha hecho? Uno se pregunta. Esta iglesia con menos medios, eso había abarcado dentro de los primeros 300 años. Todo lo que está en rojo alrededor del Mediterráneo y afectó el imperio. Entonces, todo viento en popa, no, veamos cómo funcionó y el esquema que Dios nos dejó a nosotros para entendernos. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Acá. 8. Está aprendiendo a caminar ya. Entonces, es bueno saber el esquema, cómo Dios hace crecer una iglesia y los elementos que pone esa estructura para cuando tengamos oportunidad, este es el plan del Señor. No nos estamos saliendo del plan del Señor. Aquí hay una dificultad y vemos cómo se supera para después ir a ver la estructura del libro de Hechos. Dice que en aquellos días como crecía el número de los discípulos. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Están en obediencia? Claro que están en obediencia. ¿Qué dijo Jesús? Ir y hacer discípulos. Así que eso están haciendo ellos. Entonces uno podría decir, si están haciendo la voluntad de Dios, no tienen problema. ¿Y qué dice a continuación? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, lo que sucedía en el primer siglo de la iglesia, le daban almuerzo, comida, no sé, si almorzaban, desayunaban, pero todos los días a la gente que tenía necesidad. Y las que tenían más necesidad eran las viudas porque quedaban desamparadas, no había jubilación. ¿Ya? La jubilación en ese tiempo era la cantidad de hijos. ¿Ya? Bueno, hoy en día la gente trata de no tener tantos hijos, es curioso. El punto que las viudas eran desatendidas entre los griegos y los hebreos. ¿Quiénes son estos griegos y hebreos? Ambos son judíos, pero los griegos son judíos que han nacido fuera de Israel y venían a las fiestas a celebrar. Y los hebreos son los que nacieron ahí en Jerusalén, Galilea, por lo tanto las relaciones son más fuertes. Por ejemplo, Pedro podría servir el almuerzo a Rebeca, que la conoce, ella la conoce desde pequeño, a Pedrito, y por ahí como no hay esta certeza que hoy hay que las máquinas hacen los alimentos, todo es estrictamente igual, por ahí una presita era más grande, y Pedrito se la llevaba a Rebeca, porque tenía afecto. Y seguramente una viuda que venía del extranjero veía eso y le pareció incorrecto. Ahora, ¿era incorrecto o no era incorrecto? Al parecer sí, era incorrecto. ¿Por qué? Porque entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, hay un veredicto. La siguiente. Entonces los 12 dijeron, mire, aquí algo está pasando, no está bien y tienen razón. Así que vamos a buscar una solución. Lo conversan, que era muy típico del pueblo judío, el consejo. ¿Ya? El consejo, todos participaban en esto, pero un consejo con autoridad. ¿Ya? ¿Me entiende? O sea, vamos a cambiar, vamos a preguntarle a todo el mundo que... No se puede hacer eso. ¿Ya? Hay una autoridad delegada de parte de Dios. Dios está en primer lugar y Dios ha delegado esa autoridad en personas. Y a esas personas las ha ungido. Es lo que sucedió con los 12. Estos 12 no se les ocurrió a ellos, sino que un día Jesús los llamó y como una demostración de aprobación y de gracia de lo alto, los ungió. ¿Cómo se ungía? Ponían su mano, a veces se le echaba aceite, pero Jesús hizo y los ordenó. Y una vez pensé yo, los pastores somos ungidos. ¿Y de dónde viene esa idea? Pensé yo, bueno,
tiene que haber sido, a mí me ungió un pastor que era anglicano. Nadie es perfecto. Me ungió junto con otros pastores más en una ceremonia de la iglesia. ¿Y de qué lo ungió a él? Bueno, seguramente un obispo. ¿Y quién lo ungió a ese obispo? Bueno, y si vamos, la unción que tienen los pastores, bueno, hay pastores ordenados y desordenados. Me estoy metiendo en otro tema. Ya. Lo que quiero decir es que si hay una organización detrás, hay un respaldo. ¿Ya? Hay un respaldo, hay ciertas exigencias de estudio, de testimonio, una serie de cosas. Y así sucesivamente uno puede llegar y seguir la huella hasta llegar a Cristo. Entonces la unción viene de Cristo, no es cualquier unción. Y Dios ha delegado en esas personas para que tomen decisiones. Y esas personas están orando al Señor para tomar buenas decisiones. Pero también uno ora con los oídos abiertos. Porque si se ve algo que tiene razón, uno se examina y dice, sí, en realidad esto lo podemos mejorar. Así creció la iglesia. Y entonces hay una propuesta. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, buscad, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, personas de buen testimonio, que llenos del Espíritu Santo, y serviré y encarguemos a ellos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe que el crecimiento trae desafíos? Si las cosas siguen igual, se mantienen igual, eso es anormal. Yo tengo un nieto que está creciendo y, ¿sabe? El otro día estaba ayudando yo, porque todo chocho, poniendo la camisita ahí, y le queda chica la camisita. Creció, pero si tiene, bueno, un año, 2 meses, y ya creció ya. Y yo lo quiero que se quede así, porque uno lo regalonea, pero es lo normal. Pero ese crecimiento trae dificultades. Hay que comprar ropa, y la ropa de niños chicos es más cara. Me pone problemas. Y a lo mejor la iglesia también crece como cuerpo. Hubo un tiempo a lo mejor que se juntaban 2, tomaban cafecito, ¿ya? Lo pasaban bien y se conocían, pero después empezó a llegar más personas y ya se va diluyendo la relación, ¿ya? Y eso es normal. Lo anormal es que no crezca. Y si queremos vivir sin que crezca, ponemos candado ahí, nos juntamos entre nosotros, lo pasamos bien. Pero eso no es lo normal. Ahora, cuando la iglesia no crece, por lo general, decrece. Porque los que están adentro se van muriendo. Se le ocurre morirse. Yo tengo un pastor amigo que le he hecho talla. ¿Quién se te murió este? Porque su iglesia no crece. Y ahí están manteniendo una estructura que recibieron de Escocia, y muy orgulloso de eso, de su liturgia y todo. Yo bromeo con él. Como él me aprecia, sabe que estoy bromeando. ¿Ya? Mire, la solución. Presentan una propuesta a los discípulos. La propuesta es aceptada y deciden hacerla así. Ahora se definen las funciones y ahora los apóstoles, oración y la palabra, la enseñanza de la palabra. ¿Y quiénes sirven ahora? Bueno, los pastores, los apóstoles orando y la palabra también están sirviendo. Pero es una desvinculación del trabajo práctico, ¿ya? Las mesas que él las atiende. Lea bien. ¿Puedes cambiarla, por favor? ¿Quiénes son estos que eligieron? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, ese era de afuera, no había nacido ahí. ¿Le llama la atención los nombres? Los nombres, ¿usted puede identificar cuando un nombre es judío o es griego?
Sergio es griego, Sergio. Abraham, Jacob, Isaac, Isaías, Jeremías. Bueno, no hay ningún griego acá. No hay ningún nombre griego, o sea, no hay ningún nombre hebreo. Todos son nombres griegos. ¿No le parece curioso? ¿Quiénes son los que se están quejando? Los griegos. ¿Y quiénes son los que van a asumir ahora la tarea? Los griegos. Cuando uno critica algo, tiene que estar dispuesto a asumir ser parte de la solución. ¿Ya? Ese es un principio que está ahí. Entonces, estos son griegos, o sea, son hebreos que nacieron fuera y llegaron y ahora ellos van a servir, van a ser parte del equipo y comienzan a hacer la tarea. Esto los presentaron ante los apóstoles. Mire el equilibrio. ¿Quién tiene la autoridad de Dios ahí? Los apóstoles. ¿Quiénes eligen a los servidores? Nosotros decimos diáconos, pero no aparece la palabra diácono ahí. Incluso la Biblia dice elección de los diáconos. No le crea. Perdón. Lo que quiero decir es que los títulos no son parte de la Biblia, sino que fueron por sociedades bíblicas, otras instituciones, para ayudarnos a ver el contenido. Entonces, dice, son los servidores, más adelante tal vez se llamarían diáconos, probablemente, lo más seguro. ¿Ya? Entonces, eligen ahí a estas personas, todos griegos, y comienzan a servir. Y el resultado lo presentaron los apóstoles, la autoridad viene de los apóstoles, pero los apóstoles escuchan a la asamblea y ahora se juntan las dos. Elección de los apóstoles y necesitan la unción del Señor. ¿Ya? Y la unción la dan las personas que tienen la unción. ¿Cuál es el resultado de esto? La palabra del Señor, dice, crecía y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tenían dificultades, igual crecieron, pero porque supieron enfrentar bien las dificultades y las superaron. ¿Ese es el plan de Dios? Al parecer, y aquí quiero mostrar el esquema que uno encuentra en el libro de Hechos. Ese es el esquema que encontramos en el libro de Hechos. ¿Ya? La iglesia crecía, se multiplicaba, había un crecimiento interno. Llegaba una persona nueva y comenzaba a crecer espiritualmente, un crecimiento interno. Pero ese crecimiento interno traía tensión interna. Y la tensión es parte del crecimiento. Es lo que aprendo en el libro de Hechos. ¿Ya? Y luego había un crecimiento externo. Nuevas personas llegaban a la iglesia y ese crecimiento interno traía incomprensión de la sociedad y traía persecución. Ese esquema se repite en el libro de Hechos. Por crecimiento interno quiero decir una calidad espiritual mejorada que trae el Evangelio. La persona empieza a depender, su carácter empieza a cambiar y eso lo vemos acá. Por tensión interna significa a veces dificultades de entendimiento dentro de la misma congregación. Hay tensiones, eligieron un nuevo discípulo, ¿no? Judas se ahorcó y eligieron. ¿Usted cree que no habría tensión ahí? Alguno tal vez estaba ahí esperando en qué momento yo voy a ser nombrado también, pero no fue nombrado. Y eso trae tensión. Ahora, yo vengo de una iglesia presbiteriana y se eligen los cargos de la congregación y sé lo que es la tensión. Ahí cuando reunión congregacional para elegir un nuevo anciano. Y a veces uno ve cosas muy... No, bueno, ese es otro tema. No. Ya, crecimiento externo y trae oposición y conflicto de la sociedad, del mundo, en realidad, conflicto con el mundo. O sea, si tenemos ese esquema, vamos bien. ¿Ya?
Si tenemos ese esquema, vamos bien, porque ese es el esquema que uno aprende en el libro de Hechos, ¿ya? Y pensé reducirlo, lo podríamos comprobar en todo el libro de Hechos. Pero escogí lo que sucedió en Jerusalén nomás con ese esquema. Crecimiento interno. Libro de Hechos, capítulo 1, 2, derramamiento del Espíritu Santo. Ahí hubo un cambio en las personas, una calidad espiritual mayor. Recuerde el Pedro que salió escapando, el Pedro que se para a predicar. ¿Ya? Escapó de cobarde, ahora él es osado para desafiar a toda la gente y hablar de Cristo. El sermón de Pedro en el templo después. ¿Ya? Tensión. Ese crecimiento trae tensión también en la iglesia. ¿Quién sería el 10º apóstol? ¿Estarían todos de acuerdo? ¿O habrían algunas personas que preferían, en vez de Matías, a Matías lo vemos, sí, no, prefiero este otro? Seguramente había tensión, pero se aceptó la autoridad espiritual de los apóstoles. Aparece la mentira. Están creciendo la iglesia y aparecen dos personas, Ananías y Zafira. Surge voluntariamente la idea de apoyar a la gente de menores recursos, y algunos traen sus terrenos, sus títulos, para ofrecerlos a los apóstoles y que ellos los distribuyan en las viudas, ¿no? Pero hay dos personas que dicen, venden su casita y traen el dinero, pero lo recortan. Como dicen, le cortan la cola. En construcción a veces dice, sí, le cortó la cola, significa que alguien también recibió. Y aparecen Ananías y Zafira y dicen, mira, aquí traigo todo el dinero. Y resulta que están aparentando hipocresía dentro de la iglesia, y eso trae tensión. Viene Pedro y dice, mira, porque el Espíritu Santo le revela a Pedro y cae muerto. Y después viene otro y también cae muerto. Hoy en día, ¿y se imagina lo que ocurriría? Que el pastor aquí encuentra una persona mintiendo descaradamente y queriendo aparecer con una espiritualidad que no tiene el pastor y cae muerto. ¿Lo demandarían o no? Sería el escándalo, saldrían todos los diarios, ¿ya? Abuso psicológico, etcétera, etcétera. Bueno, esto trae tensión en la iglesia, ¿se fija? Crecimiento espiritual y tensión interna. Y la tensión es parte del crecimiento de la iglesia. Si esa tensión con 60 miembros no la podemos manejar, va a ser mucho más difícil con 300. Entonces estamos en un proceso de formación que se da de acuerdo al libro de Hechos. Seguimos. Crecimiento, solamente me estoy enfocando en lo que sucedió en Jerusalén, en los primeros capítulos de Hechos. Crecimiento externo. Nuevas personas, leímos ahí, y los sacerdotes se acercaban a la fe. Crecimiento externo. 3.000 personas se agregan a la iglesia en Hechos 2. Tremendo problema. ¿Y dónde las bautizan? ¿Ya? No sé si van todos al río o si habían tinaja en las casas. Lo más probable es que habían en las casas. Creció. Después otros 5.000. Crecimiento. Se añaden a la iglesia. Pedro es encarcelado en Hechos 4. Trae oposición. Pedro es encarcelado después de eso. Hechos 6 y 7, la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Note, el número de discípulos no se sumaba. 1 más 1, 2. Se multiplicaba. ¿Ya? Pero eso trae oposición de afuera, externa. Libro de Hechos, capítulo 5, el martirio de Esteban. Hechos 7, la dispersión a causa de la persecución que se da en Jerusalén. Uno podría decir, mire, Dios los está castigando porque no están haciendo la obra. No, están haciendo la obra. Pero es el proceso de crecimiento
de la iglesia del Señor en su reino. La palabra, con todo eso, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, Lucas, que es el autor del libro de Hechos, se esmera en mostrar a Teófilo cómo fue el crecimiento de la iglesia. Y si uno toma esa estructura, va a descubrir ese esquema de funcionamiento. Así que este diseño para el crecimiento de la iglesia aparece con tanta frecuencia en el libro de Hechos, que hay una intencionalidad de Dios a la iglesia. Si la iglesia crece así, ¿ustedes creen que somos diferentes nosotros? Se va a dar ese mismo esquema. A lo mejor en el futuro, como una iglesia más grande, el alcalde, no sé, de Concón nos va a declarar la guerra porque no sé por qué metimos ruido o porque el estacionamiento, estamos dejando los autos arriba de la vereda y nos van a... Tal vez. Bueno, tenemos ahí un pituto, ¿no? Pero uno tiende a juzgarse, a ver, ¿qué hice mal, Señor? ¿Por qué esto? Salgo de una y vuelvo a otra. Es parte del proceso, es parte del crecimiento y de la formación que Dios desea darnos como iglesia. No importa cuán grande sea la tensión o cuán terrible sea la oposición, Dios siempre está obrando a través de su iglesia. La iglesia va a seguir creciendo, porque la iglesia depende del Señor. Mire, ¿puede usted imaginar los efectos que esto produciría en Teófilo? Cuando está leyendo los manuscritos ahí de Lucas y ve cómo todo esto está sucediendo, lo que debe haber producido en él. Mire cómo Dios se puede mover en un grupo de una provincia de tercera clase. Y mire cómo han llegado hasta acá, hasta Roma, y están llegando hasta Hispania, etc. El entusiasmo que debe haber producido en él. ¿Cómo habrá afectado a los creyentes cuando leían el libro de Hechos? O no lo leían, muchos no sabían leer, pero era leído a ellos. Entonces, estas afirmaciones de que la iglesia crecía con todas estas dificultades, también debe animarnos a nosotros. ¿Ya? Pablo dice, estas cosas se han escrito a nosotros para ejemplo. Todo lo que hay en la Biblia, lo que produce y quiere producir Dios, es ejemplo. Recapitulando entonces, en el libro de Hechos se ve este esquema. Lo aplicamos aquí al capítulo 6. ¿Ya? Hay una dificultad y esa dificultad no baja a la iglesia en su crecimiento, sino que le da un incentivo para que siga creciendo. Los líderes tienen la autoridad de dirigir la iglesia, pero los líderes escuchan a la congregación. Y luego la congregación reconoce la autoridad porque acepta ser ordenada a estas personas. ¿Quiénes son? Los que criticaban, los griegos. Pero ese esquema se repite. Crecimiento espiritual, intención interna, crecimiento numérico y oposición del mundo. Vamos a vivir eso. De la iglesia del Señor vamos a vivir eso. Así que animémonos en el Señor para enfrentarlo porque eso es lo que Dios diseñó. Y si soy parte de la iglesia, heme aquí en la palabra, ¿no es cierto? Fortalezcamos en el Señor y veamos que es parte de este proceso que Dios está permitiendo. Porque los planes de Dios no es que seamos este grupo, es que este grupo crezca y se multiplique. Y si se multiplica, ahí están los síntomas. ¿Ya? Oramos. Padre y Dios, esta mañana hemos visto de manera panorámica tu palabra y oramos para que tú la grabes en nosotros, porque esto va a producir también ciertos síntomas de crecimiento. Y
Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para la comprensión de todo lo que vamos a estar viviendo y podamos ver tu obra y la extensión de tu reino, que es lo que nos interesa. Que muchos puedan conocer que hay un Dios y que este Dios es bueno y que le da sentido a la vida y que saca trauma, que este Dios también les ama entrañablemente.